Pasan 36 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando. Esta tarde también me da mucho gusto poder tenerlos casi como si fueran el estudio, aunque sea a través del streaming. Saludo a Javier Domínguez de aurigabonos.es. Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Javier, hola, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, fenomenal. Bien. Encantado de verte. Y de Yo también. Estamos también intentando contactar con Isabel Jiménez, ella es la directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Enseguida a ver si podemos hablar con ella. Pero Javier, menuda semanita, menudos 2 días más intensos. Lo cierto es que ya estamos deseando que llegue el verano, tener unos días tranquilos de vacaciones, porque menudo primer semestre del año, y es que van pasando las semanas y es que cada vez van pasando más cosas, nacionales, internacionales. No sé por dónde quieres empezar. Si quieres por lo último, que estamos escuchando al presidente Trump, esa rueda de prensa que está dando en La Haya tras la cumbre de la OTAN y tras ese compromiso de alcanzar todos el 5% del PIB en defensa en 2035. Aquí no valen excepciones, ni te llames Pedro ni te apellides Sánchez. Correcto. A pesar de todo el semestre que llevamos, lo cierto es que si miramos la foto de los mercados no está tan mal, no está nada mal, de hecho. Es decir, al menos la renta variable americana ha recuperado y está en un nivel de una rentabilidad de un 5% aproximadamente, lo que lleva, el Nasdaq, aproximadamente es un 5, un 6%. La bolsa europea, están en unos niveles estupendos, y dentro ya de los niveles europeos, pues desde luego tenemos las acciones del Santander, del BBVA, de la BNP, es decir, el sector financiero europeo, llevan una rentabilidad de casi un 50% en lo que lleva de año. Entonces, parece mentira. Además, el fin de semana nos levantamos con una guerra declarada entre Israel, Estados Unidos e Irán, y sin embargo, de momento están atemperados. De manera que, a pesar de los pesares, están las cosas relativamente controladas. Los mercados están tranquilos, la renta fija no se ha disparado tampoco, ni ha caído. La prima la tenemos más o menos, está en 67 puntos, a pesar de que con el movimiento de la fragilidad de Pedro Sánchez se fue hasta 70, que es el máximo de la prima en los últimos años, pero sin embargo está más o menos controlada. De manera que ahora mismo la cosa está en que efectivamente la OTAN ha firmado un acuerdo con todos han dicho que van a seguir defendiéndose unos a otros, y de alguna forma yo creo que esa es la mejor respuesta, la mejor forma de revisar la situación, ¿no? Tenemos a la OTAN unificada y firmando, porque Pedro Sánchez, por mucho que diga, ha firmado el texto donde se dice que los miembros han acordado un 5%. Que además ese 5% se reparte, y es muy claro, se reparte 3,5% en hardware, es decir, cañones, tanques, aviones, etcétera, y un 1,5% en temas de software y de defensa y todo lo demás. Recordemos que Pedro Sánchez siempre quiere hacer todo lo contrario. Sin embargo, ese 3,5% del cual se está hablando tiene que ser, ya digo, en equipos, en aparatos, en tanques. Cosa que, y por mucho que diga, no lo va a poder evitar. Chimpum. O sea, no lo va a poder evitar, y quizás además esta negativa nos salga cara, porque estoy leyendo, por ejemplo, ahora mismo en el diario El País, que Trump amenaza a España por el gasto en defensa. Dice, es el único que se niega a pagar, haremos que pague el doble. No, si la broma nos va a salir por un pico. Mira, el otro día hicieron una entrevista a Mariano Rajoy y le preguntaron por su relación con Trump en el primer mandato. Sí. Y dijo que él que estuvo en Washington y que estuvo en un desayuno de trabajo, en una comida de trabajo, en una cena protocolaria que le dieron en su honor, etcétera. Entonces tuvo una sensación de país amigo, etcétera. Sí. Entonces el secretario de Estado, cuando se iba, le dijo, es que España, y usted en concreto, fue el único de los, junto con otros 3 países, que no insultó a Trump cuando salió. De manera que al final el señor Trump lleva una lista clarísima, que todos sabemos que existe, pero que en este caso estaba perfectamente clara. Mariano Rajoy no insultó a Trump cuando salió en el primer mandato, junto con otros 3 países. Bueno, pues a ellos les dieron un tratamiento completamente diferente a los que insultan y a los que se oponen al señor Trump.
ya lo conocemos como es, o ya le vamos viendo, y evidentemente es como un chiquillo en la escuela, que es el que quiere mandar y el que quiere ir. Cualquier mirada torva, pues desde luego lo pone en contra y le caerá el peso. Sí, nos pone en la lista negra, nos tacha, y mejor, déjame que presente, que ya creo que la tenemos también y la podemos ver, Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Financieros y Bursátiles. Isabel, muy buenas tardes, aquí te veo, ¿qué tal estás? Pues muy buenas tardes, encantada de compartir la tertulia con vosotros. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Gemma, y buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a ti. También estábamos hablando con Javier, porque es cierto que parece que siempre cuando os presento digo lo mismo, de qué semanas más interesantes llevamos, más intensas también desde todos los puntos de vista nacional. Ahora, si os parece, hablamos del crecimiento, hablamos de esa OPA BBVA Sabadell, que también hay noticias nuevas, pero sobre todo hoy la atención está puesta en esa cumbre de La Haya con la asistencia del presidente Trump, y ese acuerdo que han firmado, el que se han comprometido todos, del 5% del PIB en defensa en 2035, y Trump amenazando a España. Me da lo mismo te llames Pedro, te apellides Sánchez, pero eres el único que te niegas a pagar y quizás vamos a hacer que pagues el doble. O sea que la broma, Isabel, nos va a salir cara, como le estaba preguntando a Javier. Sí, la verdad es que el compromiso del gasto en defensa es un gasto estratégico. No hay que pensar que es comprar, por ejemplo, bayonetas. Es un gasto estratégico, o sea, entran temas de ciberseguridad, entran temas de protección, y realmente cuando hay un acuerdo en bloque de Europa, lo que no puede hacer España es desmarcarse, no debe desmarcarse y sobre todo retar a una economía tan poderosa como Estados Unidos, ¿no? Que realmente, bueno, pues tiene una gran influencia internacional. Y al final, bueno, pues hay que irse a los grandes manuales de diplomacia. Por ejemplo, uno que me gusta a mí mucho, que es Negociar como príncipes, o el de Baltasar Gracián, ¿no? Realmente, bueno, pues la prudencia, bueno, pues esa empatía, ese saber estar en las reuniones, y realmente, bueno, pues saber el tamaño y la importancia de España a escala internacional, que tenemos importancia, pero bueno, es que hay potencias mucho más poderosas, ¿no? Y en ese sentido, pues es, yo qué sé, un tema ya de prudencia, ¿no? Lo que decía, no retar, porque al final no podemos hacer estrategia de Blade Runner, ¿no? O sea, tenemos que tener una estrategia de largo plazo, muy prudente y muy cuidadosa, y ir abriendo caminos, ¿no? Porque caminos de entendimiento hay. España para Estados Unidos es un país muy estratégico. Tenemos muchas, líneas de costa. Tenemos la base de Torrejón, la base de Rota, que para Estados Unidos tienen mucha importancia. Y luego en el comercio internacional, realmente nuestro balance de comercio internacional con Estados Unidos, hay temas a valorar. Quiero decir que se puede ir negociando ítem por ítem y ir avanzando, y no ir haciendo esgrima, porque el esgrima sin máscara es muy peligroso en las relaciones diplomáticas. No, y sobre todo touché, y como nos sea touché, ya somos incapaces de levantarnos. Pero fíjate, un poco, Javier, Isabel, la excusa o el argumento que da el presidente del Gobierno para no poder llegar a ese porcentaje comprometido con la OTAN es porque el porcentaje que él piensa, el 2,1%, es suficiente, porque si no, ¿de dónde va a sacar tantos miles de millones para llegar a ese 5%? Yo creo que aquí más de una vez, con vosotros y con muchísimos otros contertulios, le hemos dado un montón de ideas al presidente del Gobierno de dónde puede sacar ese dinero. Y no es recortando educación, recortando sanidad, pensiones, sino sabemos de dónde lo puede recortar, ¿verdad, Javier? Bueno, efectivamente, yo creo que su sistema de vida, el sistema de vida del Gobierno, con sus 22 ministerios y unos gastos ingentes, bueno, y además ahora vemos que hay contrataciones en el sector público por amiguismo u otras razones de otro carácter, de manera que al final es un dispendio absoluto constante, y lógicamente yo creo que se puede llegar a todo. Y no solo eso, sino que además hasta puede resultar barato el hecho del 5%, teniendo en cuenta en la que estamos, ¿no? Estamos acosados por un montón de países y de sátrapas que están alrededor, porque lo que sí que está ocurriendo en la política internacional es que salen todos los malos, y a los malos le están llevando un montón de países
que de alguna forma no piensan exactamente igual que... No digo que nosotros, pero sí de nuestros aliados. De manera que nos puede salir barato en el sentido de que podríamos estar refugiados o podríamos tener ataques en cualquier momento. Sabemos que las armas son cada vez, llegan más lejos, y cuando nosotros decimos que es que estamos muy lejos de Rusia, estamos a una hora más del lanzamiento del proyectil, no es ni más ni más menos, y de alguna forma aquí no se libra nadie. Por tanto, puede ser barato, y lo que tiene que hacer es recortar el gasto público, que es enorme, como se ha demostrado, ¿no? O sea, los 800 asesores que tiene, que últimamente no le están funcionando muy allá, los 22 ministerios, los Falcons y todo el dispendio que ha habido absoluta. Bueno, este año era el año de Franco, recordemos que iban a haber 50 actos para celebrar la memoria del 50 aniversario de la muerte de Franco, etcétera, etcétera, de los cuales pues yo creo que Franco, como siempre, sale por detrás, y la momia de Franco pues siempre le ataca, porque lleva un año horroroso el señor Sánchez, de manera que, total, que efectivamente cuando se quiere se puede hacer la búsqueda del dinero y poderlo poner en marcha, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Fíjate si las pensiones tienen un agujero de 126.000 millones que se lo ha prestado el Estado al sistema de pensiones. Sí, sí. No podrían hacerse una reconducción de todo esto, pues si hay 126.000 millones para prestar el sistema de pensiones, hay dinero para pagar todo lo que es la defensa de España, como no puede ser de otra forma. Isabel. Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay que hacer un ejercicio de consolidación de las cuentas públicas. Me explico. Lo que no puedes hacer es hablar de suma cero. Es decir, si yo invierto en defensa, tengo que renunciar a... Lo que hay que hacer es un ejercicio de austeridad, un ejercicio de transparencia, de luz y taquígrafos, de gobierno corporativo, en el que se diga los importes por carteras, por ministerios. Luego, por supuesto, si adelgazamos el peine, muchísimo mejor. Es decir, si no tenemos 22 ministerios, pues evidentemente hay más dinero, ¿no? Y es verdad que las auditorías de gasto público, hay países europeos que sí que las hacen regularmente y lo cuentan en su Congreso de los Diputados, y hay una democracia mucho más dinámica y mucho más viva. Tomemos el ejemplo de Gran Bretaña. Gran Bretaña no solo tiene un gobierno en la sombra, por si hay algún problema al gobierno, sino que tienen esa auditoría anual de gasto público con un rigor y una seriedad, y también pues se acostumbran a los políticos a explicar pues lo que han hecho, porque realmente su paso de 4 o de 8 años pues al final deja huella, y esa huella pues se puede trabajar con gobierno corporativo y con transparencia. Sobre todo en el caso del sector público estamos hablando de una gobernanza, de un respeto a los ciudadanos, de un respeto a los impuestos. Y luego, bueno, pues en el tema de las contrataciones públicas, pues evidentemente el precio de la oferta y la demanda, y no luego pues sobreprecios en los que la democracia pues sale muy dañada. Uh-huh. La democracia sale muy dañada. Vamos a ver cómo salimos de esta, sobre todo pues tras esa advertencia del presidente estadounidense de que si no queremos pagar ahora vamos a acabar pagando el doble. Pero vuelvo un poco a lo nacional, a lo económico. Ayer Consejo de Ministros expectantes ante lo que dijera, aunque sin sorpresas, porque desde hace 14 meses viene repitiendo lo mismo, esa negativa, ese rechazo a la operación de la OPA de BBVA frente a Sabadell. BBVA se lo va a pensar, tiene que valorar, tiene que estudiar si retirar la OPA por todas las condiciones que impuso el gobierno, tiene que decidirlo en las próximas fechas. A ver, Javier, ¿va a salir? Bueno, ¿no va a salir? Sí, yo sigo manteniendo, como todos nosotros, los que nos dedicamos a este negocio, a esta industria de valores, que los que tienen que hablar son los accionistas, tanto de uno como de otro. Eso es lo primero. El gobierno no tiene nada que hablar. Son dos entidades que están supervisadas bajo la ley española y europea, perfectamente en línea una con otro, y no hacía falta ni este año y pico de hacer el paripé de decir qué hacemos y qué no hacemos. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente yo, si fuera ahora mismo el BBVA, después de lo que ha sacado el gobierno de que vale, pero no te puedes fusionar ni en 3 o 5 años, desde luego no acudiría. ¿Por qué? Porque imaginaos ahora, vamos a ver, la estrategia del Sabadell fue
acudir al gobierno regional, al gobierno catalán independentista, para pedirles auxilio. Y evidentemente lo han tenido, porque han tenido unas líneas de defensa, la verdad es que magníficas, porque fíjate, tiene a todo el gobierno a su favor. Por tanto, la situación ahora mismo del management de una entidad, la compradora, con la otra entidad, la comprada, evidentemente es imposible. O sea, tú no puedes mantener el status quo durante 3 o 5 años de dos equipos directivos completamente enfrentados. Y por tanto, lo que va a ocurrir va a ser un infierno. Entonces, el BBVA, que lleva acumulada una rentabilidad en el performance de sus acciones de un 40% en lo que lleva de año, lo único que vamos a ver, yo si tuviera acciones del BBVA, vendería ahora. ¿Por qué? Porque ya llevo un 40% ganado y probablemente el resultado de lo que va a ocurrir a partir de este momento no va a ser buena para la acción. Ni si no vas a la OPA, porque no vas a la OPA. Y si vas a la OPA, va a ser un infierno de relación entre las dos entidades, porque al final tú eres el dueño de algo que no puedes controlar, porque tú eres el dueño y lo puedes controlar, pero evidentemente la cúpula directiva ha tenido una posición completamente diferente a la que se estaba marcando. De manera que yo creo que va a ser un pequeño infierno y que, por tanto, BBVA, que a pesar de esta trayectoria lleva un 40% ganado, pues es el momento, a lo mejor, de que el BBVA se lo replantee y que no vaya, porque es que, insisto, que no va a ir a ningún lado. Isabel, ¿tú qué piensas? Bueno, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en que los que tienen que votar, entre comillas, en las OPAs son los accionistas, son los que deciden si van a una OPA o no van. El problema de esta OPA es que ha estado llena de excepcionalidades, desde que se lanzó, desde que hubo campaña publicitaria por toda España de un banco, del otro, que realmente pues esto deja a los ciudadanos un poco atónitos, ¿no? Y no luego, te olvides, pues el tema se ha prolongado. Y no te olvides, Isabel, de esa consulta poco extravagante y extraña del propio gobierno, que no sabías ni qué contestar, porque no era un sí o un no, es que no sabías ni qué contestar y podías contestar tú, tu prima o todo el vecindario. Sí, la verdad es que el tema de la consulta lo que ha hecho es agotar más en el camino, ¿no? Es como si fuera un rally París-Dakar, ¿no? La OPA. Entonces, al final, una etapa, otra etapa, un diagnóstico, un informe, otro informe. Pero también es cierto que el negocio bancario, el sector bancario, no es un sector como pues una cadena de supermercados o una cadena de productos de belleza, ¿no? De las que cotizan, no es un Estée Lauder, no es, no sé cómo deciros, ¿no? En el sentido de que cuando un banco está mal, al banco lo rescatan los gobiernos y nos cuesta dinero a los ciudadanos. Entonces es un sector, por así decirlo, frágil, es un sector sensible. Y entonces, claro, pues en las operaciones de OPA hay intervención de los gobiernos y en esta ha habido excesiva injerencia del gobierno en la operación, cuando realmente los que tendrían que votar y responder serían los accionistas, un folleto de OPA ágil para no paralizar las cotizaciones, no momificar situaciones que, como muy bien decía Javier, le puede costar al bolsillo de los accionistas, tanto del opante como del opado. Y luego, bueno, pues se han tenido en cuenta otra serie de variables, porque realmente el sector financiero, cuando es un sector cotizado y le va bien, muy bien, pero cuando es un sector financiero cotizado y no le va bien, como digo, luego hay rescates, recordemos pues lo que pasó con otros bancos, y no solo en España. Y luego además, como además no hemos solucionado lo de la unión bancaria, y sigue sin haber fusiones de bancos entre varios países europeos, a pesar de que tenemos la Unión Europea, ya hablamos mucho del mercado único, de la libre circulación de bienes, de servicios, de personas, pero realmente no han llegado las fusiones de bancos entre varios países, ¿no? Y esto es triste, porque claro, luego tenemos el problema de la excesiva concentración de los bancos en los países. Es decir, a lo mejor habría otro banco que tendría negocio complementario con un banco español, pero como no hay fusiones internacionales, esto no lo vivimos. Lo que hemos vivido es concentración de bancos del mismo país. Y en esa concentración de bancos del mismo país está el tema de la inclusión financiera, está el tema de la representatividad de las distintas zonas geográficas y claro, son variables que han salido en la operación.
Pero a mí, desde luego, no me parece serio que se esté prolongando, se esté enfriando una operación con argumentos, con informes, con injerencias, distintas instituciones, porque al final los perjudicados son los accionistas. Y luego, además, como accionista, pues dices, oye, a lo mejor esto de invertir en bancos, digamos que es más inseguro, ¿no?, que invertir en otras empresas, de otros sectores, porque realmente estamos hablando de una otra cosa, ¿no? O sea, es que es así, ¿no? Realmente. Y el tiempo sigue y está el lucro cesante, está también la incertidumbre de las dos cotizaciones, lo que comentaba muy bien Javier, y entonces, bueno, pues al final, por el análisis se llega a la parálisis, ¿no? Quiero decir que tampoco es tan complejo analizar una operación y tampoco debe prolongarse tanto en el tiempo. Si hablamos de que la renta variable es el mercado más líquido y que todos los días tienen las cotizaciones, tú no puedes estar larvando un proceso 14 meses. Innecesariamente. 14 meses llevamos. Y lo que, señores, y lo que te rondaré, Morena, porque a la espera de ver qué decide BBVA, que iba a tomar una decisión en los próximos días, en las próximas semanas, pues 14 meses, que esto parece más bien un culebrón, una auténtica telenovela, y un poco dejando una imagen no demasiado transparente de cara a, como decía Isabel, esa unión bancaria, que eso pues sigue quedándose un poco en la nube o en el limbo, o ya si hablamos de las fusiones transfronterizas, pues mejor nos olvidamos y lo dejamos para el próximo siglo. Javier, Isabel, gracias a los dos, me ha encantado encima veros, no solo compartir este ratito, sino veros, que disfrutéis mucho de la tarde y hasta pronto. Un fortísimo abrazo a los dos y muchas gracias. Gracias. A vosotros. Buenas tardes. Adiós. Me alegro mucho de veros. Yo también. Adiós. Adiós.